Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí con nosotros en este día. Mi nombre es Raquel Uroz, responsable de divulgación UNAM Boston, y a nombre del director Javier Laguna de esta sede en Estados Unidos, de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos para hablar de un tema precioso, de un tema importantísimo y de un tema urgente, creo yo, en nuestros días. En esta ocasión vamos a hablar de la recuperación de todos los pequeños, chiquititos o grandes espacios verdes en medio de las áreas urbanas, en medio de nuestras casas donde vivimos en estas grandes ciudades como la Ciudad de México, en donde sí efectivamente existen grupos activos, parte de la sociedad civil que está preocupada, que no sabe bien cómo hacer para defender estos pequeños espacios verdes que quedan y que se deterioran y que se ven destruidos por tantas y tantas construcciones que aparecen todos los días. Pero también por otro lado están académicas y académicos que desde sus estudios y desde la ciencia tienen mucho que aportar y mucho que dialogar sobre todas las características de estos espacios verdes, desde la pequeña flor, desde el insecto, desde la piedra y el suelo que se está degradando y que juntos tenemos que, y juntas, ponernos a dialogar. Entonces, para ello, invité a tres espléndidas mujeres especialistas en este tema y a continuación las voy a presentar. Bueno, comienzo por Silke Kram. Muchas gracias, Silke, por No, aceptar estar aquí. sí, muchas gracias. Con gusto hablamos de este tema. Te presento, Silke. Bueno, Silke nació en Morelia, en Michoacán, y ella es bióloga de carrera por la UNAM y su doctorado lo hizo en Alemania en la Universidad de Hohenheim. Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y hoy es secretaria ejecutiva de la Reserva del Pedregal de San Ángel, la REPSA. Y allí trabaja ella, nos va a contar qué es la REPSA y cómo funciona y qué hace ella con este ecosistema en el Pedregal de San Ángel, donde está ubicada Ciudad Universitaria, la UNAM. Entonces nos va a platicar de su trabajo, de qué hacemos para la conservación y los suelos en las ciudades, el mal uso que le damos y las amenazas por las que están pasando estos ecosistemas originarios. Muchas gracias, Silke, y bienvenida. Bueno, también tenemos a Pilar Ortega Larrocea. Hola, Pilar, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ella nació en la Ciudad de México y todos sus estudios, licenciatura, maestría y doctorado, los realizó en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hoy es investigadora del Departamento de Edafología del Instituto de Geología de la UNAM. Está dedicada a estudiar la restauración de los suelos degradados también. Pilar se ha especializado en los micorrizas, en las plantas, por ejemplo, en la conservación de las orquídeas mexicanas, ¿no? Y también en los microorganismos que colonizan las rocas. Su proyecto, que ya tiene 10 años o un poquito más, Pilar, ya tú nos contarás, del proyecto Geopedregal, es en el que actualmente trabaja intensamente y de él nos platicará. Muchas gracias, Pilar. Y por último, presento a Herminia Torres. Ella es de Torreón, Coahuila, pero vive hace muchas décadas en la Ciudad de México, casi 50 años. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, y ella empezó hace muchos años con un grupo de jardineros a rescatar un área pública verde ya degradada en San Miguel de Allende. Y después, desde 2019, comenzó a recoger basura dentro de su fraccionamiento privado, ella sola y después con algunas otras personas, y luego fue reuniendo vecinas hasta que comenzó el viaje a la naturaleza, que es
un pequeño y gran bosque en medio de su fraccionamiento de algunas hectáreas. Pudo rehabilitar con un plan estratégico, se pudo rehabilitar este bosque, se pudo intervenir en él correctamente. Buscó colaboración con biólogos, con geógrafos, con geólogos, y empezó ahí un viaje muy personal y muy social, en donde el ecosistema del propio bosque urbano hoy funciona, está sano y se reproduce correctamente. Incluso hay un diseño paisajístico ya en este bosque urbano de la Ciudad de México, y de eso también nos va a platicar. Bueno, ya sin más, las dejo a ustedes hablar y yo lanzaría un poco la primera pregunta general para el público, que es, ¿qué nos da un ecosistema? ¿Por qué por qué contiene un ecosistema ciertos valores y servicios que nos incumben a todos y a todas, y que deberíamos de conocer para empezar a tener conciencia y después para encariñarnos con cualquier ecosistema que sea el caso? Y si nos dan un ejemplo con la Repsa y con el Geopedregal, por favor, y después en el caso concreto de un bosque en un fraccionamiento privado. Adelante. Bueno, hablas de un ecosistema y yo creo que, bueno, ya desde hace tiempo se habla de los socioecosistemas, ¿no? Porque hablamos de de un socioecosistema. ¿Y qué son? ¿A qué se refiere eso? Pues son las interacciones, procesos de los seres vivos con su ambiente que no está vivo, ¿no? Con la roca, con el suelo, ¿no? Con nuestro entorno. Pero entonces, cuando hablamos de ecosistema, pues estamos pensando en plantas, animales, ¿no? Todos estos seres vivos sin incluir al humano, pero cada vez somos más humanos en muchos lados y entonces se hablaría de un socioecosistema, pensando también o tratando de volver a reconocernos como parte de la naturaleza, ¿no? Eso está como dividido y el recuperar la conciencia de que el ser humano forma parte de la naturaleza y compartimos nuestro entorno con muchos seres vivos, pues es mejor entonces hablar de socioecosistemas. Y pues en realidad un socioecosistema sano que funciona bien nos representa salud a los humanos, evidentemente, a todos los seres vivos, ¿no? Ese es el valor que tiene y la importancia de sí reflexionar acerca de ello. Cuéntanos qué es la Repsa, Silke. Bueno, dentro de esta megalópolis, ¿no? Hablas de la Ciudad de México y es una megalópolis, y dentro de esta gran ciudad, hermosa ciudad, pues también tenemos, ¿cómo se diría? Pues hay ecosistemas originarios, ¿no? No se han destruido todos los ecosistemas naturales. Y un ejemplo de ello es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es la REPSA, que resguarda y trata de proteger y preservar un pequeño pedazo de este matorral xerófilo que se desarrolla sobre las lavas del volcán Chitle. Y entonces hablamos de un ecosistema único y muy especial por la combinación de especies que se da en este espacio. Y bueno, y sobre todo que está en medio de la ciudad, ¿no? Y, pues resguarda un ecosistema único, y es único, por ejemplo, por la biodiversidad que resguarda. Ahí encontramos más de 1,500 especies de flora, de fauna, de protistas, de bacterias, de hongos, ¿no? Entonces, en contraste con áreas verdes urbanas modificadas, ¿no? En jardines, pues es enorme la biodiversidad que tiene. Y, y bueno,
una, pues por su belleza, su estética, ya es una razón por conservarlo, pero la otra es que este contacto con biodiversidad nuevamente nos representa estar bien todos los seres vivos y los seres humanos. Bueno, sí, bueno, pues hola a todos, muchas gracias por esta invitación y completando un poco lo que dice la doctora Cram sobre este socioecosistema, pues nosotros dentro del campus de la ciudad universitaria, bueno, la UNAM se estableció en este pedregal que dice la doctora Cram, que una parte está preservado o conservado en la reserva, pero muchos otros pedregales que no están precisamente conservados dentro de una reserva ecológica, pues quedaron en medio de todo el derrame, ¿no?, lábico del volcán Xitle que mencionaba la doctora Cram. Y bueno, pues entonces los universitarios vivimos entre pedregales. La ciudad universitaria está construida entre pedregales. Entonces, estos afloramientos rocosos que quedan, que pues ahora sí los vemos sin contexto porque están los edificios y de repente volteamos a ver parte de esa naturaleza que la gran mayoría de los universitarios a veces pues no entendemos muy bien de dónde salieron esas rocas. Entonces, parte de esas rocas, la idea del proyecto que estamos dirigiendo en el Instituto de Geología, en colaboración con el Instituto de Geografía y de Geofísica, pues es dar un poco el contexto de que parte de estas pedregales que quedaron aislados, pues forman parte de un ecosistema, del ecosistema del matorral xerófilo de Palo Loco. Y bueno, pues la idea del proyecto Geopedregal es dar a conocer a la comunidad universitaria, pues cómo este pedregal mantiene una biodiversidad. Y esta biodiversidad está asociada a una geodiversidad, es decir, las lavas del volcán Xitle. Entonces, este proyecto pues da a conocer que hay una estrecha relación entre lo geo y lo bio. Y como somos tres investigadoras por parte del área de ciencias de la Tierra, geología, geografía y geofísica, pues nosotras queremos dar a conocer a esta comunidad la parte de la relación entre el geopatrimonio, que son nuestras rocas, y el biopatrimonio en este proyecto geopedregal, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, muy bien. Gracias, Pilar. Herminia, cuéntanos, por favor, un Vaya, poquito de esto. ¿Cómo tú te enteraste de que existe esta biodiversidad, esta geodiversidad frente de tu casa, ¿no? buenas tardes y mucho gusto de estar aquí. Y bueno, para mí de entrada es muy simbólico el grupo porque gracias a ti, Raquel, por un mensaje que mandaste en un correo de un curso que iba a haber en el Geopedregal, es que contactamos con Pilar y al final de la visita que muy amablemente nos dio la doctora Pilar, llegó Silke ahí a través de la reja y nos presentamos y luego las invitamos a conocer nuestro, ahora sé que se llama Bosque Urbano aquí en una colonia al sur de la Ciudad de México y vinieron. Entonces, de entrada, para mí es muy especial estar aquí hoy con las tres. Jamás pensé un Zoom así o una grabación de estas porque yo no tengo nada que ver ni con Pilar ni con Silke, o no tenía, y ahora se han vuelto, pues, para nosotros personas muy importantes para el grupo que hemos formado aquí en la colonia. Eh, ahora sé la importancia y la joya que tenemos dentro del fraccionamiento. Llevo viviendo aquí 26 años y la verdad no lo visitaba porque me daba miedo. Es un lugar que se veía abandonado y no sabía qué había allá adentro. Y aparte tenemos otras áreas que son recreativas, ¿no? Un parque y tengo mis tres hijos, entonces pues íbamos más a esa área. Hasta que hace 6 años, primero empezamos efectivamente en San Miguel de Allende, como lo mencionaste, y luego una pequeña área. Y luego dije, bueno, pues si ya acá es donde yo vivo, voy a empezar a recoger basura en esta zona. Y así empezó y luego se hizo una suma de voluntades y afortunadamente buscamos a los biólogos y lo más interesante que ha pasado es la comunidad junto con la ciencia. Yo creo que cuando se unen, ¿no? Esta ciencia ciudadana y cuando se unen ambas, entonces se pueden lograr cosas muy importantes. Sí, es muy interesante tu historia, Herminia, y me gustaría que nos platicaras un poquito más, nos compartieras cómo es que uno, sin tener
contactos con académicos y científicas. ¿Cómo fue que haces una intervención a un área verde que crees que debe ser rescatada, simplemente recogiendo basura, pero luego de alguna forma tuviste la intuición para pensar que aquí hay un mundo diverso que no podemos leer, ¿no? Que no podemos comprender solamente si un biólogo no los interpreta? Quizá por ahí, ¿cómo hiciste tú para empezar con estos puentes y Mira, algo sumar tan saber? básico, sí. Siempre me gustaron las plantas, eso sí es importante decir. Yo era la que regaba el jardín y yo le pedía a mi papá, en lugar de regalos de Navidad, le pedía que arregláramos el jardín, ¿no? Que pusiéramos plantas y me iba a Xochimilco a comprarlas. Ahora, pues ya conozco que son exóticas y que son nativas. Entonces, siempre me hacía sentir muy bien estar en un área verde, ¿no? Entonces, acá me empezaba a dar vergüenza con los árboles, con los encinos, que estuvieran rodeados de cascajo, de zapatos, de pantalones, de vidrio, de hamburguesas, de pizzas de naranja, de huevo, de todo lo que yo te pueda decir ahí en una colonia que está cuidada, vigilada y demás, pero bueno, es un área bastante grande y la gente lo veíamos como pues como un espacio que a lo mejor en algún momento iban a construir. Algo tan sencillo como en una comida le pregunto a un amigo de mi esposo que trabaja en la UNAM, él es veterinario, pero está metido en muchos temas, pues los animales y la biodiversidad pues va junto, ¿no? Le dije, oye, qué pena, pero ¿cómo se rescata un área verde? Entonces él me dijo, con unos biólogos. Y entonces le dije, ¿me recomiendas a uno? Y ahí me recomendó al doctor José Juan Flores del Instituto de Biología del UNAM. Me dio su teléfono, le mandé un mensaje y nos quedamos de ver en 2 semanas. Él llegó junto con Rubén Salinas y di un paseo con los dos. Y ellos fueron los que me dijeron, no se me olvida y no se me va a olvidar nunca, yo creo, que el doctor José Juan Flores me dijo, ¿no les da vergüenza tener esta joya que tienen aquí en las condiciones en que la tienen? Y yo digo que me tragué la pena de 1.500 familias que vivimos aquí, ¿sabes? Y yo dije, pues sí, sí me da pena y por eso te estamos buscando. Y luego nos tardamos 1 año y medio para que la asociación nos aceptara pagar el diagnóstico del bosque. Y luego del diagnóstico, el plan de manejo. Han sido semanas y semanas y meses para convencer a la gente. Y, bueno, llegó la pandemia, ¿no? Eso detuvo un poco, pero luego, como también llegó la pandemia, también fue una parte que teníamos también tiempo y salir al aire libre pues distraernos, ¿no? Y eso ayudó, fue cuando nos dijeron la asociación que sí y empezaron a llegar los biólogos a asesorarnos. Sin esa asesoría, yo creo que no hubiéramos podido, porque no falta la que dice, es que a mí me gusta la bugambilia y a mí me gusta la jacaranda y a mí me gusta las rosas, ¿no? Así estábamos acostumbradas. Y así algunas personas plantaron enfrente de su casa en este bosque urbano de ese tipo de plantas, como adueñándose de un lugar que de hecho pues es público, ¿no? Es de todos, es un área común. Entonces, tratar con la gente que sabe, punto número uno, lo pondría yo como lo más importante, porque si no, sí me han dicho, oye, contrata un sociólogo, yo no le veía la necesidad, pero ahora, pasados estos 6 años, pues sí se la veo, porque digo, cómo nos falta esta parte para ponernos de acuerdo, ¿sabes? Y saber todo lo que viene. Entonces, a tu pregunta, Raquel, es indispensable el conocimiento de las personas. Y entonces esta alianza que hemos hecho con la doctora Silke, con la doctora Pilar y con la doctora Marinoel, que han sido generosísimas con su tiempo, con sus conocimientos, nos ha dado, también sabes que nos ha dado credibilidad. Porque en el momento en que decimos es que tenemos contacto con el Instituto de Geografía, de Geología, de Geofísica de la UNAM, cambia. Cambia cómo nos podemos presentar ante diferentes grupos y ante los vecinos también. Sí, me gustaría eso, para los que no tenemos conocimiento, ¿no? Pero tenemos ganas de reunirnos y de comprender lo que luego será
un socioecosistema, ¿no? Como bien dijiste, Silke. Me gustaría escucharlas y que me dijeran, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace un manejo adecuado de un ecosistema o de un suelo degradado? ¿Qué es eso de hacer un buen manejo o un diagnóstico para al final tener la restauración funcional de cierto espacio? Bueno, voy a retomar algo bien importante que dice Herminia, ¿no? Hablando de este trabajo conjunto entre, bueno, académicos, o el trabajo que nosotros hacemos de describir la geo y biodiversidad, ¿no? Que es como cualquier otro trabajo, pero bueno, especializadas en algún tema. Y yo creo que justamente ayudamos a interpretar lo que nos rodea, y tal vez como pensando en interpretarlo y transmitir información que se pueda entender por alguien más. Y yo creo que bien importante es cómo lo hacemos y transmitir tal vez ese aprecio, ese amor, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces de que depende el suelo y casi me tiro a besarlo, y que la gente dice, pues, ¿qué pasa, no? Pero entonces dice, ¿qué tiene eso que no sé yo, pero que esta persona lo aprecia tanto, inclusive está dispuesto a pasar horas ahí para pues sacar la basura también o regenerarlo, como tú dices, ¿no? Eso nos lleva a justamente esta posibilidad de protegerlo. Y hablando de la degradación y lo que preguntas, también Herminia comentó algo que creo que es bien importante, esto de, pues ahí estaba una zona boscosa, pero pues a mí estaba toda abandonada, sucia, a mí me daba miedo, y esa es la peor amenaza que tienen las áreas verdes boscosas, ¿no? El que les tengamos miedo y prefiramos. No, pues ponle luminarias, si se puede, enréjalo, y si se puede, mejor quita todo para que yo tenga visión, porque ahí se pueda esconder a alguien, ¿no? Entonces sí tenemos que cambiar eso, y justamente este ejemplo de Herminia está abandonado, pues reapropiémonos de los espacios, estemos ahí para trabajar en ellos y convertirlos en otra cosa, ¿no? Yo creo que pensando en áreas degradadas, claro, podemos hablar del suelo y que tienes que pues, dejarle una cobertura, ya sea de hojarasca o de árboles y todo. Pero si no, también tenemos que trabajar en la forma en que las personas piensan sobre esos espacios, porque puedes hacer muchas cosas, pero no logras cambiar la clave, ¿no? Porque, bueno, somos los seres humanos que hemos usado los territorios, el suelo de cierta forma, y tal vez ahí tenemos que generar como ese cambio y revisar usos y costumbres. Por ejemplo, una práctica muy sencilla, ahorita no estoy hablando de los pedregales, estoy hablando de áreas jardinadas, el mismo bosque de encinos tan hermoso que han atendido todo el grupo que trabaja con Herminia. Una práctica muy sencilla es dejar hojarasca, ¿no? La hojarasca, las mismas hojas que tiran los árboles, pues deben mantenerse en un ciclo. Las hojas caen al suelo, en el suelo hay una serie de organismos que lo utilizan para nutrirse, alimentarse, y a su vez le aportan nuevamente al árbol los nutrientes que necesita, ¿no? Es un ciclo, pero ese uso y costumbre de barrerla porque pues se ve feo, ¿cuántas veces no nos lo han dicho, no? Eso se ve feo. Obviamente hay que cambiar esa forma de ver, ¿no? Y de volver a recuperar, o si hablamos de asilvestrar espacios, ¿no? El que vuelvan a crecer plantas nativas, que
tal vez crezca desordenado, el reconocer que tiene una estética y sobre todo, pues eso nos va a ayudar a nosotros, ¿no? A estar más sanos. Sí, es muy importante lo que dice la doctora Silke, porque creo que parte de lo que hay que no rescatar, pero sí cambiar un poco la visión. Bueno, ya dijimos, primero hay que tener una chispa de querer cambiar algo, ¿no? Primero de darnos cuenta que queremos, ahorita con esta crisis ambiental tan fuerte, con tanto calor y con el cambio climático que todo el mundo menciona, pero que al final nadie sabe ni qué hacer ni qué es. Entonces, con todo, es un área de oportunidad, ¿no? Empezar a ver al lado tuyo qué es lo que tienes verde, ¿no? Pero no necesariamente lo que tienes verde es lo que es bueno. Y a lo mejor la gente piensa con que sea verde es bueno. Y empezar a concientizar, primero decir qué es algo nativo, qué es algo exótico, porque a lo mejor una rosa es muy bella, pero a lo mejor una florecita pequeña que tenemos nativa, que a lo mejor no puede ser tan grande y no tiene esos colores tan enormes, no tan, la flor tan impresionante, ¿cómo podrías considerar que es igualmente bella que una rosa, no? Entonces, cambiar ese switch, ¿por qué? Porque a lo mejor la rosa necesita un mantenimiento mayor, mayor aporte de riego, mayor cuidado. Y a lo mejor esas especies que son locales necesitan menos energía, ¿no? Menos cuidado de una persona y pueden sobrevivir porque están adaptadas a ese entorno. Entonces es cuando empiezas a enseñar a la gente que esta parte que dice la doctora Silke de asilvestrar, pues es porque, ¿no? Lo mexicano, las especies que tenemos aquí, muchas veces son muy bellas, pero estamos como acostumbrados a ver que la belleza viene de otros, del pasto bonito, verde, cortado, de espacios sin hojarasca, porque eso lo consideramos sucio, de flores pequeñas o a lo mejor que están en un ciclo biológico resilientes, que todavía no sacan su flor, pero que están como secas. Creo que empieza eso, ¿no? Cambiar la visión de primero usar lo que tenemos y el por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué meter tantas especies exóticas si realmente podemos tener tantas especies nativas bellas, ¿no? Tantas orquídeas que tenemos. Yo siempre me pregunto, en la oportunidad que he tenido de ir al extranjero, yo veo dos cosas. Primero, que los ciudadanos en Europa, por ejemplo, en ciudades pequeñas, grandes, conocen mucho de sus árboles, ellos solitos, ¿no? La gente en común tiene bastante conocimiento de los árboles de sus ciudades, al menos de los árboles, eso es importante. Pero nosotros que tenemos tanta biodiversidad, no estamos muy habituados a saber cuáles son las especies mexicanas, ¿no? Más allá de a lo mejor de la flor del Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? O dos o tres especies mexicanas sí estamos familiarizados con, pero luego saber un poquito más de nuestras especies, como que ya no se nos da. Empezar como un poco a juntarte con las personas, pues no es de que sepan, sino que estudian eso, ¿no? Como los biólogos. La palabra biólogo a veces también, ay, ¿quiénes son ellos, no? ¿O qué estudian los biólogos? Pero hay mucha gente que no necesariamente todos son biólogos, pero sí tienen ese campo de oportunidad de decir, pues los forestales, las personas que se dedican a arboricultura, etcétera. O muchas veces, simplemente luego a veces tenemos vecinos que saben muchísimo más que nosotros porque se han enfrentado a manejar en la naturaleza y a convivir con ella. Entonces, siempre vamos a tener alrededor gente que sepa y que tenga buenos conocimientos para podernos agrupar con ellos. Y ahora tenemos el dominio del Internet, entonces podemos usar muchas herramientas que están disponibles, herramientas ciudadanas. Y también quiero finalizar comentando un poco, nosotros ahora en el cumpleaños del proyecto Geopedregal invitamos a una divulgadora de la ciencia, que es doctora, o sea, me refiero a que se dedica mucho a divulgar la ciencia con herramientas
pues que son, digamos que acreditadas, ¿no? Y ella nos comentaba en su charla que también la divulgación de la ciencia en medios, en herramientas sociales, es un arma de doble filo, ¿no? Porque, bueno, a veces el mensaje no es tan claro o no es tan bueno, o a veces hasta se dicen cosas contrarias, ¿no? A lo que debería de ser. Creo que tendríamos que prestar atención un poco qué medios escuchamos, qué divulgadores escuchamos. Hay buenos divulgadores en el sentido de que sí están muy informados con fuentes, ¿no? Bien acreditadas, y a lo mejor hay otros divulgadores que no necesariamente están emitiendo buenos contenidos. Pero tenemos muchos recursos a la mano como para poder realmente, primero, tener esa sensibilización de querer hacer algo. Y segundo, como dice Minia, bueno, pues entonces ahora necesito ver con quién, ¿no? Me junto, a dónde voy, dónde toco puertas, para que ese sentimiento de querer hacer algo se transforme en algo realmente positivo, ¿no? Mira, sí, todo un reto, Raquel. Como dice la doctora Pilar, ¿no? De las plantas nativas y exóticas, son dos palabras que no estaban en mi vocabulario, ¿no? Eh, ahora conozco las plantas nativas pues, de la zona y endémicas de un solo lugarcito y exóticas que vienen de otro país. O sea, aquí en nuestro bosque tenemos unos árboles de Australia y un pasto de África y una flor africana. Me preguntan cómo llegó, le digo, bueno, pues para saber, ¿no? O sea, me encantaría saber. A lo mejor a alguien le gustó, vino en un barco, esas historias serían maravillosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pero, ¿cómo si es bonita? Pues sí, lo que pasa es que a los colibríes, ¿no? Los polinizadores les atrae más esa flor naranja de la bola africana, de la leonotis, que las salvias, ¿no? La salvia tlacote, que es la salvia mexicana, que son nuestras nativas. Y entonces la verdad es que sí se rompe ese ecosistema, es lo que hemos visto, ¿no? No, pero déjala, está bonita. Bueno, vamos a darle oportunidad, como dice la doctora Pilar, a las pequeñas, a las chiquitas, volver a apreciar y conocerlo, ¿no? Ayer tuve la oportunidad, porque ahora son muy afortunadas que nos invitan a las pláticas y demás ahí en los institutos, y vino la doctora Catherine Morgan y ella están hablando ahorita de la importancia de que cuando viajes y conozcas, sepas a dónde ir y cómo ir, ¿no? Y sobre todo con calma, con lentitud para apreciar el paisaje. Inclusive hay concursos de estos de que haces un dibujo, ¿no? Como si llevaras un diario de tu viaje, ¿no? Muy bonita presentación. Y ella habló sobre el escritor Freeman Tilden, que es bueno, de los primeros que habla sobre esta parte de la interpretación. Y hay una frase de él que de hecho la puse ayer en un chat que tenemos aquí de voluntarios de ecología, donde él dice que a través de la interpretación vas a entender, a través del entendimiento vas a apreciar y a través de la apreciación terminas protegiéndolo. O sea, no vamos a proteger nada que no conocemos. O es como la frase, mis ojos no pueden ver lo que mi mente no conoce. Entonces, cuando en mi mente ya están esas palabras, mis ojos ya ven distinto. Que eso es lo que el doble filo es, efectivamente, hay unos biólogos que te dicen, no importa si dejas algunas. Y hay otros que te dicen, no, 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 aquí quita todas. Entonces, te confieso que a veces he tenido noches sin dormir, ¿no? Porque me quedo maquinando y me quedo en la mente y digo, ay, ¿y ahora a quién le hago caso? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién tendrá la razón? Y pues yo creo que todas, a lo que te dediques, te encuentras con eso, ¿no? Con esos doble filo, como dices, los muy puristas o los no, los más atrevidos o los muy conservadores. Entonces, claro que hay noches que digo, ¿y en qué me metí? ¿En qué me metí? Que ya no me puedo salir. Bueno, me podría salir en cualquier momento porque es un trabajo 100% voluntario, ¿no? El que llevamos a cabo. Y ya siento un compromiso con la naturaleza, con el ambiente, con mi espacio y repitiendo lo de doble filos, hemos tenido momentos difíciles porque sí, la bugambilia no se la puedes tocar y osamos tocarla porque ya se estaba cayendo inclusive una reja. Entonces, hubo una semana que me llovió, pero ¿qué te puedo decir?
Y me atrevo a decirlo aquí porque es importante que nos comuniquemos como humanos, ¿no? Esta parte del socioecosistema, pues lloré toda una tarde, ¿no? Porque dije, qué agresiones sin necesidad. Y luego dicen que estoy cobrando dinero y que estoy recibiendo una mensualidad. Lejos de recibir, hemos puesto pues hemos puesto horas de trabajo, esas son impagables, y hemos puesto también para poder pagar jardineros y demás, y qué te digo, ¿no? Eso ha sido por puro gusto. Entonces, sí me atrevo a comentarlo porque no me parecería correcto decir como que todo ha sido bonito, ¿no? Y seguramente la doctora Silke y la doctora Pilar lo han vivido, y sí hay veces que mi marido y mis hijos, justo ahorita en abril, me dijeron, Ma, ¿qué piensas? ¿Vas a seguir o no? Y de repente eso sucede que me escribes tú y, oye, un Zoom, y luego me escriben de Reforestamos, oye, mira, nos encantaría llevar a unos extranjeros al bosque. Entonces digo, ¿cómo lo voy a dejar si esto ya hemos tenido personas de Inglaterra, Francia, España, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, que han venido a ver lo que hemos hecho, ¿sabes? O sea, hay gente de fuera que lo valora mucho más, pero porque tienen el conocimiento de estas áreas en sus países, ¿sabes? O valoran este tipo de trabajos. Y aquí hay vecinos que todavía al día de hoy ni saben que hay un comité de ecología, ¿sabes? Y ya llevamos como comité de 4 años y medio. Y ahorita vengo de un desayuno pues te empiezan medio a bombardear y preguntar y dices, híjole, ¿cómo nos falta, no? Esa palabra que se ha vuelto muy usada, ¿no? A veces estamos como zombies, ¿no? Como zombies viviendo y mejor no me entero y mejor nada más critico. Entonces, hoy ya mi respuesta, claro que he aprendido a responder y les digo, camina conmigo para que veas lo que hemos visto. Cómo la bugambilia y las enredaderas mataron a los 5 árboles entre el año pasado y este. No del bosque, sino de otras áreas del fraccionamiento. Camina conmigo. Estamos con el nervio de que una bugambilia ya hizo como un enjambre y vamos a ver ahora con las lluvias qué va a pasar con ese árbol, a ver si no se cae, ¿sabes? Entonces, a ver, si quieres opinar, vamos a caminar, participa y podemos opinar. Porque, repito, como es voluntario y la gente, pues desde un sillón yo también puedo opinar 20 cosas, ¿eh? Pero a la hora que te pones los guantes y recoges la basura y recoges las heces de los perros que la gente no recoge, y recoges el vidrio y recoges los cigarros que no deberían de fumar ahí y recoges los zapatos abandonados y las bolsas y todo eso, a mí no me quita nada recoger basura, ¿eh? Me molesta más verla tirada que lo que me molesta recogerla, ¿no? Aparte hago ejercicio porque me sigo hincando y cada vez me hinco mejor. Entonces, esas son, la verdad, son los beneficios que trae la actividad física, ¿ves? Pero regresando a lo de los dobles filos, inmensidad. Pero ¿qué no los tiene en la vida, Raquel? ¿Qué no los tiene? Sí. Entonces, cuando me preguntan bueno contra malo, te diría que hemos tenido entre 85 y 90 bueno, ¿no? Contra 15 o 10, a veces muy duro, pero no lo cambio por nada. No lo cambio porque también mi familia ha despertado, ¿sabes? También mis hijos, también mi esposo, nuestras pláticas han cambiado, la gente que nos rodea, hemos sumado personas que nos hemos ayudado en muchos otros aspectos. Mis hijos dicen, Ma, yo no pensé que pudieran seguir haciendo amigos a la edad que tienen ahora, ¿no? ¿Sabes lo que eso significa para un chavo? ¿Sabes lo que significa que tus papás, uno de 61, yo de 58, tengan amigos nuevos? Pues se me hace muy, muy importante, ¿no? Se me hace muy, sin quererlo, hemos dado ese ejemplo. Entonces, y que te ayudas y que nos han invitado a su casa a comer y inclusive nuestros hijos los han conocido. Entonces, ya no se vuelve una colonia más, como fría, Raquel. Se vuelve, yo que soy de provincia, pues iba muchas veces en las vacaciones un poco esa sensación, ¿no? De que vas por el azúcar a la casa de la esquina, ¿no? O pasas y, oye, dejaste tu puerta abierta ayer antier, me dijo una vecina. Herminia, tu puerta abierta. No, pues la dejaron mis hijos cuando salieron, ¿no? Imagínate cómo pagas eso.
¿sabes? Y así tengo muchísimas historias, muchas, muchas, muchas. Sí, bueno, fascinante, ¿no? Cómo el trabajo colectivo logra hacer una comunidad comprometida y consciente de estas interacciones con el entorno, con el medio ambiente. Pilar, por Sí, favor. bueno, ahorita aprovechando que justo lo que acaba de mencionar Herminia, me parece que tocó un tema muy importante y es que pensamos que estamos restaurando un área verde, pero en realidad no estamos restaurando un área verde nada más, estamos restaurando valores y no nos damos cuenta, ¿no? El valor de volver a apreciar un espacio, el valor de volver a hacer comunidad, el valor de la amistad, el valor de los lazos que nos puede traer el meter mano en un área verde. Obviamente, siempre que haya muchas personas en cualquier cosa, siempre va a haber conflicto, eso es evidente, porque todos somos humanos. Pero, pues como dice Herminia, realmente los lazos de amistad y de, mm, no nada más pues de colaboración, sino que también la salud psicosocial, ¿no? La salud mental, eso es algo bien importante. Entonces sí podrá haber a lo mejor gente que a veces te diga, no, no estás haciéndolo bien, o mira, yo hubiera hecho esto. Sí, eso es normal. O sea, tenemos que tomarlo siempre las personas que nos estén escuchando, que quieran emprender cualquier cosa desde su propio jardín, si tienen, o desde su propia esquina. Siempre saben, tienen que saber que siempre va a haber diferencias de opinión y solamente tenemos que estar pues informados para ver cómo manejar eso. Pero creo que la salud psicosocial también, ¿no? La salud mental que esto tiene, el rescatar un área verde, creo que es un servicio ambiental o un valor ambiental que va mucho más allá, ¿no? Entonces, veamos eso, estamos recuperando, estamos tejiendo lazos en una sociedad que cada vez es más indiferente. Estamos volteando a ver algo de lo cual estamos acostumbrados a nunca ver, porque siempre estamos en el celular, ¿no? Y la verdad es que más allá de la puerta o del camino de tu coche a donde vayas, no estás acostumbrado a voltear a ver nada. Entonces, creo que se están recuperando también el lóbulo frontal, ¿no? Tenemos aquí muchas cosas que se reactivan neuronalmente, te lo digo porque mi hijo es neurocientífico y lo sé, cuando caminamos en un espacio verde. Entonces, aunque tú no lo consideres, tú piensas que no te está haciendo nada, el caminar sobre espacios sin áreas verdes no te contribuye a tu salud emocional, psicoemocional. Inconscientemente voltear a ver una mariposa que pasó porque había una planta que estaba siendo polinizada, un colibrí. A lo mejor no sabes qué especie es o no sabes qué pajarito. Escuchar un pájaro, no sabes qué especie es, pero lo estás escuchando y de verdad que tu lóbulo frontal está llenándose de conexiones que de otra forma ni siquiera sabías que podías tenerlo. Entonces, pues no nada más es el hecho, ¿no? De que las plantas nos dan oxígeno, que las plantas nos permiten llenarnos, ¿no? De agua, de recarga al acuífero que forman suelo, tantas cosas que a lo mejor los biólogos sabemos, pero los psicólogos ambientales, que es un área de oportunidad nueva, pues también están estudiando esto, ¿no? Y como socioecosistema que dice la doctora Cram, pues eso, ¿no? De rescatar los valores es un plus. Sí. Bueno, entonces eso me gustaría preguntarles, ¿cómo expandimos nociones científicas que deben de ser de uso ya cotidiano, porque es urgente que ya las incorporemos entre vecinos, vecinas, entre comunidades, entre trabajos colectivos, de los que, para empezar, los que ya están preocupados, preocupadas y hacen algo, que esos creo y ellas son las que empiezan a contagiar a los que somos, lo reconozco, egoístas, estamos metidos en nuestro libro, en nuestro celular, en no involucrarme con lo que está pasando, que alguien más lo arregle. Entonces, alguien me contagiará, como a mí me contagió Herminia, pero ¿cómo hacer para entonces tejer estos vínculos y expandir nociones científicas que no están en nuestras prácticas ni en nuestro vocabulario? Y que creo que son urgentes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es el que esta época de secas, ¿por qué nos asustamos tanto de ver el pasto
amarillo o nos asustamos tanto de cómo no vamos a regar, ¿no? Por ejemplo, el pasto y si no llueve, eh, ¿cómo hacer para entonces integrar en mi vida cotidiana conceptos y nociones que ya sean familiares y entonces pueda yo empezar a transformar mi educación, mi gusto estético por lo verde o no verde y conocer más lo que sí pertenece a México y que es endémico o que es nativo? Pues tienes razón, es un reto. Algo que dice Herminia de mis ojos pueden ver lo que está en mi mente, pues yo creo que es como una de nuestras funciones, ¿no? El abrirle los ojos a las personas explicando cosas o interpretándolas de otra forma, ¿no? Cómo ver las rocas, cómo ver los musgos, o como tú dices ahorita, épocas secas. Ay, se ve bien feo si el que, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, estar dispuestas a explicar por qué yo considero que no es feo, que tiene su estética y que es importante. Y tiene mucho que ver, bueno, con todo esto que estamos hablando de, pues no sé, recuperar esa conciencia ancestral que traemos dentro, pero que este mundo rápido nos ha ido cambiando, ¿no? Que tiene que ver, pues, no sé, con conciencia, con acercamiento a, pues, a todos estos procesos que nos competen, porque el ser humano, pues, también debería seguir ritmos y ciclos, ¿no? Nos negamos, pero así es. Eh, Nacemos, crecemos, nos reproducimos y llegamos a viejos si tenemos suerte, ¿no? Y pues yo quiero seguir viviendo muchos años, pero tengo que reconocer que, que hay cambios, ¿no? Y aceptarlos, ¿no? Y me gusta también mucho lo que comentaran Herminia y Pilar, ¿no? Está muy padre lo que dices, Herminia, de cómo tus hijos ven pues sí, ¿por qué no podemos hacer amigos nuevos? Pero eso se da por estos contactos nuevos y además por visiones nuevas, ¿no? Y que nos enriquecen. Entonces tenemos que estar dispuestos a estar abiertos. Y lo que hablan de, hay muchas personas que no pueden comprender que uno esté en esto sin recibir un beneficio económico, ¿no? Que al contrario, aportamos y dicen, no, algo tiene algo tiene Silke que en vez de, bueno, ahorita, es que yo doy y sí recibo mucho, tal vez no recibo pesos, pero recibo otras muchas cosas que se reflejan en mi salud. Y entonces ya estoy ahorrando ir al doctor, ¿no? Lo que hablan de caminar y estar en contacto con, con los bosques o con este ecosistema de matorral xerófilo que ahorita está seco, pues me ayuda a ahorrar en psiquiatras y en psicólogos y terapeutas y otros doctores, porque, pero, entonces, regresando a la pregunta que ya no me recuerdo bien que preguntaste del reto que implica, pero creo que eso es lo que hacemos y es lo que estamos haciendo y no vamos a dejar de hacer siempre que vayamos viendo, pues, y viendo cómo habla Herminia o cómo habla Pilar o cómo habla alguien que les acabamos de dar un tour por el Chitle, ¿no? Y se van con un poco de eso que les transmitimos y luego ves cómo te buscan otra vez para continuar. Pues yo creo que eso es lo que estamos haciendo y aunque sea poquito lo que aportamos, pero de a poquito, eh, pues yo sí sigo teniendo fe y esperanza y por eso, pues
estas ganas de seguir haciendo estas cosas. Sí, Pilar. Sí, además, pues yo creo que ya es lo natural lo que sigue, o sea, nadie puede estar en una crisis tan tremenda y quedarse con los brazos cruzados. Aunque no queramos, lo vamos a tener que hacer, ¿no? Queriendo o no queriendo. Entonces, creo que es buen momento para ahorita empezar a hacerlo de buena, ¿no? De corazón. Y creo que sembrando semillas entre las personas, se unen lazos de amistad, se recuperan las áreas verdes, se recuperan los valores. em, Simplemente tenemos tantos medios al alcance que tenemos que con personas que tengan esa experiencia, no rendirnos, y tenemos muchos ejemplos de que sí se puede. El Geopedregal es uno de ellos, Herminia es otro de ellos, la REPS es otro de ellos, pero tenemos muchos más, ¿no? De verdad es que hay cédulas, hay núcleos en muchos lados de la ciudad. Yo he conocido bastantes iniciativas. Yo le llamo locos, ¿no? Locos por cada lugar. Y digo locos porque pues sí, de repente hay alguien que está un poco haciendo otras cosas que no todos hacen, ¿no? Entonces, hay locos por todos lados, ¿no? Por ejemplo, en la Ruta de la Amistad también, ¿no? Luis de la Torre es otra persona que él solito está haciendo cosas. Y entonces como que vas contagiando esto. Entonces, contagiar lo positivo también se puede hacer viral. Herminia. Mira, ahorita lo que decías, y bueno, yo ahorita soy la que doy la cara del Comité de Ecología, ¿no? Como presidenta del comité desde hace 4 años y medio, pero somos varias integrantes como Alesha Mercado, Corina Calderón, Mónica Ornelas, Ana Cantón, sí, y Tere Martínez, no sé si ya mencioné, Silvia Chacón. Han empezado otros, pero se han ido como a otros comités o ya no viven en la colonia más 150 voluntarios, más los 400 vecinos que estamos reciclando, ¿no? Me toca dar la cara, pero sin las personas que comenté al principio, como comité, por ejemplo, Corina se encarga de conseguir fondos a través de cursos que hay aquí en una cafetería y eso porque siempre necesitamos recursos económicos, ¿no? Y está muy lindo que sea a través de cursos en comunidad. Ana y Mónica llevan a cabo la composta. Entonces, sin ellas, si son súper tenaces y se encargan de la propagación y la germinación y el invernadero, ¿no? Y luego Tere Busca, tenemos otra área pequeña, es como el hermanito, digamos, del viaje a la naturaleza que está en Bosque de Cerrada de Sorata, que colinda con una parte del bosque de Tlalpan, ahí se encarga Tere Martínez. Alesha Mercado ahorita estaba en el comité y ahorita es la presidenta de Colonos, ¿no? Y tenemos todo su apoyo porque ella valora muchísimo lo que se ha hecho, ¿no? Y Silvia Chacón, que junto con su esposo han ayudado muchísimo a todo el retiro del cascajo y a todo el retiro de la basura y demás. Entonces, y así podría mencionar a muchísimos que, como me dijiste una vez en un programa, se hace pesado tantos nombres, pero sí me lo sé. Me sé quiénes han donado, quiénes donan, le ponen flores a la Virgen todos los domingos, como Yasmín, los que hacen yoga como Marcela Talavera y parte de la clase va para donativos, el senderismo de Iñaki y así muchísimas, muchísimas historias, ¿no? Y lo que dices, esta parte de la prisa y no prisa, a mí me gusta mucho leer a un filósofo que de hecho hoy ganó el premio, lo mencionaron entre ayer y hoy, Byung-Chul Han, el premio Asturias de Comunicación. Y él, su último libro, ensayo, trabajo es sobre la inmediatez, ¿no? Estamos acostumbrados a esa inmediatez, o sea, la gente ya se van las lluvias, viene lo seco y ya quieren que regrese otra vez lo verde, ¿no? Por esa calma, ¿no? La parte que decía Sil, que bueno, nacemos, crecemos poco a poco, pues en las plantas pasa lo mismo, ¿no? Estos ciclos tan importantes. Y esta parte que tanto dice el filósofo coreano que vive en Alemania, las redes pensamos que nos iba a traer muchas soluciones y también ha traído cosas negativas, ¿no? Y hablando sobre esa inmediatez. Así queremos como la satisfacción y el placer rápido, 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 rápido. No, con la naturaleza y con estos tipos de proyectos no es así. No es rápido. Y por algo ganó el premio ahora de Asturias, ¿sabes? De comunicación. Por algo. Si tú dices, pasa aquí en la colonia, pasa acá, yo creo que sí es una parte mundial,
o le entramos, como dice la doctora Pilar. O sea, ya no es de que por gusto y ay, qué padre y me voy a divertir en esto. No, es una responsabilidad social, es una responsabilidad mundial y efectivamente hay varios grupos aquí y allá. El chiste es pues reunirnos o compartirnos o saber más unos de otros y tener más voz, más voz. Y hay gente que ayuda, por ejemplo, y no les gusta, me piden que no diga que ayude, ¿no? Hay que ser reservados para eso. Lo entiendo y mucha gente lo quiere hacer y no sabían cómo hacerlo. Eso para mí ha sido bien importante. Es que yo siempre quise, pero no supe cómo. O siempre quise, pero me daba miedo la gente. Hay gente que es más, más reservada, ¿no? O más, más encerrada, o tienen trabajos así como muy complejos que les lleva todo el tiempo y que ellos donan dinero que también es sumamente bien recibido para poder pagar mano de obra, ¿no? Entonces, cada quien, por eso yo me gusta mucho repetir lo de suma de voluntades, ¿no? Cada quien desde lo que puede, desde su voluntad, desde lo que puede, ayuda con ese granito. Y así otras colonias, nosotros sí hemos intentado, han venido a vernos. Ayer tuvimos un grupo de niños de 4 años con sus mamás, de un kinder que está aquí cerca de la colonia. Se fueron encantados, ¿no? Vinieron a plantar un encino, vinieron a ver las hojas y van a empezar su herbario. Eh, No. Hay un grupo de Mónica y Mónica Ornelas y Ana Cantón llevan un herbario que nos enseñó la técnica el señor Mauro Molina, el papá de unos vecinos que viven aquí y vino aquí a darnos un curso y luego Mónica, que es bien empeñosa, igual que Ana, siguieron. Ahora ya hay un herbario con 250 plantas registradas y ya es algo científico porque lo han llenado también los biólogos. Y entonces este colegio va a empezar su herbario. Tienen un jardín bastante grande, ¿no? Y con varios árboles aquí en la zona. Entonces se llevaron esa gran tarea. Fíjate qué bonito, 4 años. Ahí tiene mucho que ver la maestra. La maestra primero vino, conoció el bosque, vio la zona donde podían estar los niños más seguros y su tema, ellos se manejan por proyecto. Y el proyecto de este año para ellos son las hojas. ¿Ves? Mm. Entonces, sí, ayer se fueron encantados. Entonces, pues eso es, nunca sabes con quién estás hablando, Raquel. Si me dices, seguro les ha de pasar aquí a las doctoras, ¿no? Nunca sabes, así pasó y con la doctora Pilar, que luego Corina escribió un artículo y luego ya el artículo pasó a ser un libro, ¿no? Y a un conversatorio y así. Nunca sabíamos que eso iba a suceder gracias a que tú mandaste un correo, Raquel. Fíjate lo que salió, ¿no? Nació un libro de ahí de Corina que siempre había querido ser, bueno, es escritora y ahí le dieron esta oportunidad. Fíjate lo que sucede por mandar un correo, por compartir eso. Entonces, nunca pensar que lo que estamos compartiendo es pequeño o por pequeño que sea, todo lo grande que puede causar. Sí. Bueno, pues han dicho muchísimas cosas para atesorar, pero para cerrar me gustaría que, porque hay un común denominador, ¿no? Ya sea, como dices, Herminia, abre la boca, aunque te equivoques, pasa el contacto, contagia, aunque no sepamos por dónde empezar. Movámonos, caminemos, hablemos. Son cosas muy sencillas. No les pido que me den la receta de cómo rescato ahorita el jardín aquí enfrente de mi jardín, con mis vecinas que riegan, riegan y pues hay que regar porque está seco el pasto y pues cómo no he sabido yo tener esa voz y ese contagio. El común denominador creo que es lo social y también lo ambiental. ¿Qué le dirían al público? Así como súper resumido, una cosa concreta, una acción concreta, ya sea social o ambiental, que puedan unir esas dos partes, ¿no? La parte cultural de las prácticas y de los usos que tenemos que empezar a modificar urgentemente, como dice Pilar, por amor, por salud mental y por salud psicológica o no. Al rato va a ser a la fuerza. Uy, es que está difícil, pero bueno, tal vez también, en dado caso, reflexionar desde nosotros cómo nos cuidamos, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos a nosotros? Es como cuando te dicen,
que si se va a estrellar el avión, primero te pongas tú la mascarilla y luego se la pongas a tu hijo o a tu vecino. O sea, tienes que estar bien tú para poder ayudar al otro y, no es egoísta, ¿no? O sea, no pienso o sea, en cuidarnos realmente. Y eso implica conocernos y saber qué necesitamos para estar bien desde el cuerpo, ¿no? Que requerimos nutrimentos, agua, respirar aire puro, estar en un entorno sano, ¿no? Entonces, justamente, y que eso lleva a estar bien en cuerpo, mente y alma. Claro, se dice muy fácil, ¿no? Y muchos me van a captar porque estamos ya en esa línea. Entonces, no sé bien cómo llegar a personas que piensan muy diferente, ¿no? Y más bien, mm, pues sí, no sé, reflexionar que somos parte de la naturaleza, y que lo que le hagamos a nuestro entorno, pues nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Eso es un poco lo que pues yo diría, y que requeremos pues repensar y ¿verdad? cada acción, ¿no? O sea, sí, estemos abiertos al cambio, porque yo creo que los cambios también nos hacen estar vivos, ¿no? Estar vivas, pues, estar bien. Ujú. Sí, y quizá como dice Silke, somos naturaleza, porque cuando explicas lo de los ciclos, pues sí, son los mismos ciclos o ciclos muy parecidos. Entonces vamos poniendo como el espejo, ¿no? Con la naturaleza para, si cuidas, te cuidas. Si lo cuidas, te cuidas. Como un espejo, ¿no? Creo. Sí, es como, y esto no lo digo yo, sino lo dijo Juan Gabriel viéndose un espejo. Si tú estás bien, yo estoy bien. Y así siempre lo digo, si tú estás bien, árbol, o tú estás bien, ecosistema, yo estoy bien. Es que eso es una realidad, ¿no? Y entonces, pues disfrutemos algo también tan sencillo, caminar descalzo. A mí me encanta caminar descalza y me hace muy bien. Entonces, perdámosle el miedo de estar con los pies sobre la tierra. Si se le pega tantito suelito, no pasa nada, te lavas los pies y hasta aprovechas a darles un masaje y mira, te sientes muy bien, ¿no? Y recuperas es que ese intercambio de energía, pues somos energía y el suelo es energía, pues sí ayuda a estar bien. Sí, simplemente, y eso es algo, es reaprender, ¿no? Porque le tenemos miedo al suelo y nada más hay que pensar que somos biodiversidad interiorizada. Tenemos más células de microorganismos que células propias del cuerpo. Todo nuestro sistema digestivo es un microbioma impresionante que hace que estemos bien y tiene una forma sistemática de trabajar para evitar en lo posible que a tu torrente sanguíneo entren toxinas y cosas que tu cuerpo no requiere. Pero pues sí necesitamos mantener ese microbioma trabajando bien. Bueno, pues mi mensaje es empezar ya. Y dices que hay que hacer esto, lo que estás haciendo tú, hacer conversatorios, reunir a gente que esté entusiasmada. Lo que tú estás haciendo, comentabas que a lo mejor no estabas haciendo mucho, no, yo creo que estás haciendo demasiado, Raquel. Juntar personas que sepan de una cosa, todos sabemos algo de algo, ¿no? Y no tiene que ser propiamente de naturaleza. Simplemente mencionaban ahorita escritores, ¿no? Poetas, cineastas, músicos. Con cualquiera que te juntes siempre puedes sensibilizar sobre el estar bien que dice Cram, ¿no? Y pues simplemente hay que ser sanos en nuestras relaciones con nuestros amigos y empezar a mirar un poquito más allá de la pantalla, un poquito más allá de nuestro camino. Eso es lo que hay que empezar a hacer, volver a la curiosidad.
Imagínate, yo siento gratitud con este proyecto, Raquel, como te dije, que 85, bueno, 15, 10 hay más o menos, pero imagínate conocer pues, gente como ustedes y que por más que veas que si son SNI 1 o 2 o 3 o doctoras de no sé qué, pues todas sentimos y todas nos preocupamos y todas lloramos y todas reímos, ¿no? Todas las personas, todas y todas estamos tratando de volver a lo básico, ¿no? Entonces, para contagiar, pues se puede empezar por tu jardinera a poner plantas para polinizadores y que se vea bonito y entonces la otra se contagia, ¿no? Que dónde las compro, que dónde, pues yo encantada estoy pasando esos contactos y se necesita cada vez menos agua y creo en el ejemplo. Yo creo que el contagio en el ejemplo, en verte con una sonrisa de que hoy desayuné con un colibrí, y yo otro, es lo más importante. Cuando se pone difícil, yo no sé, adopté una palabra ya desde hace como 4 años, cuando se ponía, es que no sé qué, yo nada más puse sigamos. Y ya se ha convertido en la palabra del chat de voluntarios de ecología, ya la están usando en otros grupos también, y yo encantada porque me gusta compartir. Pero con esa palabra yo en lugar de entrar en un pleito y en lugar de entrar en una discusión, porque a veces no tienes ni las palabras o no tienes ni el humor o la energía a las 10 de la noche o también, o sea, pues tengo mi vida familiar, ¿no? Estoy ocupada, todas esas cosas. Lo único que cuando puse sigamos, respondió ese vecino, de acuerdo, sigamos. Y ya se volvió, cuando se pone así duro, nada más ponemos sigamos. Y frenamos todo, ¿ves? Entonces ya se convirtió en mi palabra favorita. Seguir. Hay más, siga viendo basura. Pues sí, sigamos recogiéndola. O sea, hay gente que no aprende todavía y no va a aprender nunca. Pero esa gente no nos va a contagiar, ¿sabes? O sea, hay que ser actores y no reactores. Eso también lo creo mucho. Pues gracias, muchísimas gracias a las tres. Y repito, precioso, importante y urgente. Muchas gracias a las tres por estar aquí, se los agradezco muchísimo. Les No, mando gracias a un ti, abrazo. Raquel, por esta iniciativa, de verdad, Gracias gracias. a ti, Raquel.